porque es la primera artista, dijéramos, mujer que anda siguiendo una serie de necesidades, dijéramos, yo diría hasta más espirituales que otra cosa. Es una reivindicación específica de poder manifestarse. Hay una anécdota que me acuerdo mucho del señor arzobispo, que la llamó y le dijo: Débora, por Dios, es que una mujer pintando eso. Y ella le contestó abiertamente: yo no sabía que los pecados de los hombres y de las mujeres eran diferentes. El momento en que Débora habló, la mujer no existía como ente, dijéramos, no era una ciudadana, era una ciudadana de segunda. Entonces ella simplemente toma la vocería. Yo diría que es la reportera de la sociedad en su momento. Es una mujer eminentemente católica, una mujer muy buena, que tiene un sentido de la bondad diferente. Y yo creo que más de la bondad es de la justicia. Hay un énfasis extraordinario en el desnudo porque es una manera realmente impresionante de haber cambiado esquemas. La mujer, por ejemplo, mira de frente, es agresiva, tiene un sentido de decir: aquí estoy yo. Y ella misma lo dice de una manera maravillosa, es que pinta el cuerpo porque es el paisaje más próximo. O sea, no hay ninguna malicia en la idea, pero todos vieron maliciosamente los dibujos de los desnudos. Cómo trata la autoridad a la mujer. Eso es lo que hace que ella vaya recopilando un material que es la mayor denuncia, creo, que se pudo haber hecho en la primera mitad del siglo. Débora era una mujer que no le importaba la crítica, digámoslo de ese tamaño. No era que le gustara transgredir las normas, sino que al fin y al cabo fue una mujer muy avanzada. Y obviamente, pues, como dice ella, me puse los pantalones un día y no me los volví a quitar. Y me pasaron derecho al cuarto de mi mamá, mi padre. Y mi padre también en la misma, pero pensé que las circunstancias de la enfermedad de mi mamá. Yo llegué: mamita, ¿qué hay? ¿Cómo está? No, que yo me estoy muriendo. Y que yo quedé: no, mamá, que se va a morir, usted tiene tanta vida que no sé qué. Dijo: no, señor, es que yo me estoy muriendo porque tú no quieres tener más hijos y lo peor es que yo me voy para el infierno, porque tú estás controlando los hijos y no quieres tener más hijos. Me tragó la tierra. La cara de mi papá con los ojos fijos en mí y mi mamá muriéndose. Vea, es el momento crucial más dramático para mí. Yo no sé de dónde le sacan a uno a veces fuerzas y recursos que yo no tengo. Y dije: bueno, mamá, muy bien, yo no quiero que se muera. Imposible que yo quiera que se muera. Yo le voy a tener todos los hijos que usted quiera. Mire, señáleme con quién quiere que los tenga. Si un gringo, si un negro, si un blanco, si un mestizo, si un campesino, si un qué, un indio. Porque mi marido no quiere tenerlos, pero como usted no se puede morir y yo no la voy a dejar morir, señálemelo, mamá, dígamelo y yo le obedezco. Por respeto a usted lo hago. Mi madre quedó quieta y mi padre se sonrió y dijo: te saliste otra vez con la tuya, ¿no? Le dije: no, papá, es que es injusto que a mí me impongan una cosa que no puedo cumplir. Dijo: no, como el patriarcal a morir. Dijo: no, si tu marido no quiere, obedécele, es la voz de él. Como el hombre dice, tomaba el amo, la decisión. Él era el amo y yo era la esclava, hágase mi según tu palabra. En Santander hay mucho madresolterismo y los señores de la clase alta se creen en el derecho de embarazar todas las niñas de la clase baja, sobre todo los de las haciendas. Y con mi madre ella llevaba ya muchachas y una vez yo le dije: mire, mamá, las muchachas que tiene están embarazadas. Yo estaba en la universidad, eso hacia 1944, así. Mi madre dijo: por eso es que no me gusta que vayan a la universidad, porque aprenden esas cosas tan malas, esas cosas. En Antioquia, la religión católica lidera la vida de la comunidad totalmente. Entonces, uno de los rasgos patriarcales es que la iglesia favorece y permite al hombre o lo privilegia con la prostituta y la esposa. La esposa es para la procreación y la prostituta para la gratificación.
Entonces, en una cultura donde la esposa no puede dar toda su satisfacción erótico-afectiva, forzoso es que el hombre escape hacia otras áreas, y es la prostituta la dispuesta para este sentido. Ahora tú me preguntabas por la monja. La monja es una, dijéramos, elación de la personalidad que no llega al matrimonio, encuentra su salida, que lo encontró desde la Edad Media, en el camino como esposas del Señor. Y la vocación religiosa que antes te dije era fundamental en Antioquia, escápase ya. Pero también queda una figura muy importante en Antioquia, la solterona. La solterona, que generalmente es una mano en esas familias tan numerosas, la mano que reemplaza a la madre o que saca adelante la familia, sobre todo en los comienzos de Fabricato y Coltejer, cuando las mujeres se vinieron para poder traer sus familias. Ella era la trabajadora que sacó adelante la familia y la educó y se sacrificó quedándose soltera. Son 4 imágenes extraordinariamente hermosas de la cultura antioqueña, nacidas a base de la religión, el amor filial y la dualización de la vida sexual en gratificante reproductiva. El patriarcalismo nos viene desde los albores de, fíjese que la Biblia es terriblemente patriarcal. Fíjese que hoy en Inglaterra hay unos curas que se están pasando de la iglesia anglicana al otro lado, porque a lo catolicismo, porque no admite los curas a las sacerdotisas, porque eso viene metido en la almendra, es parte del poder masculino desde el pasado. Maometanos, Confucio, cristianos son terriblemente patriarcales. En ellos está el poder. La mujer es más que una sierva, es casi una esclava, es un ser sometido, centrado en la familia y en la reproducción, y ellos privilegiados en torno con otras mujeres. Esa es una de las bases. Porque nosotras no trabajábamos, porque él era el único pan de cada día, nosotros no nos educábamos, no podíamos cuestionar el hombre, no podíamos desenvolvernos en la toma de decisiones políticas. Pero al llegar ahora al mercado de trabajo y a educarnos, podemos cambiar ese sistema, y esa es la lucha que estamos haciendo desde 1960 para acá. Nosotros entraron 17 mujeres y salimos Yolanda Mora de Jaramillo, la esposa de Jaime Jaramillo, y yo. El gran historiador. Sí, el gran historiador. Las demás se fueron yendo. ¿Cuántas mujeres empezaron a estudiar? 17. ¿Y terminaron solamente 2? Nosotros las 2. ¿Por qué, doña Virginia? ¿Qué cree usted que Ay, es pasaba? que era muy bravo el estudio, y yo creo que era un comenzar. La mujer no estaba tal vez acostumbrada. Es que nosotros, Yolanda y yo, veníamos del pedagógico donde nos tiraban rayo a morir y nos exigían muchísimo y aprendíamos muchísimo. Entonces el paso no fue difícil. Pero también era porque en aquella época la meta de la mujer era el matrimonio, también, más que sí, ser... siempre le preguntaban a uno, si se va a casar, ¿para qué estudia? Como si los hijos no merecieran una madre educada. Y así fue. Entonces nos quedamos nosotros las 2. Después tuvimos, el grupo se redujo como que a 12 terminamos. Y de esos fueron nuestros hermanos. Es que hay una cosa muy importante, Ligia. Usted tiene amigos, y eso lo tiene como una cosa natural de su vida y de su juventud. Nosotros descubrimos los amigos. Socarrás nos permitió conocer que a una mujer tiene derecho a tener amigos. No, el negro se defiende solo. Él, a través de su esclavitud y a través de todo, siempre fue imponiendo poco a poco su propia cultura. Y es lo que hoy produce el mestizaje, ¿no? No lo hace directamente, pero a través de las ancianas y las esclavas criando los hijos de los blancos, van dándoles, amamantándolos con sus tradiciones, con sus creencias, y eso va calando entre la comunidad, que luego, al producirse los otros mestizajes
como ya directamente de tener hijos de blanco, en fin, eso ya va tomando fuerza. Lo que pasa es que aquí en Colombia nunca le hemos querido dar el puesto a la influencia negra que le corresponde. Es decir, hasta ahora estamos empezando a hablar de que tenemos una tradición indígena, pero del negro no se dice nada, ni de su participación inclusive en las gestas libertadoras y todo que él estuvo presente. Es una tarea que la historia tiene que hacer rehabilitando lo que fue el aporte realmente negro en esta parte, ¿no? En Cartagena en esa época existían lo que se llamaban los cabildos en los barrios de Cartagena. ¿Que consistían en qué? Que consistían en tener una reina negra, ¿no? Y se armaba en cada barrio, en la Plaza Mayor, el estrado que correspondería a esa negra, que era escogida no por ser bonita ni nada de esas cosas, sino que tenía que tener calidades humanas, tenía que ser reconocida por la comunidad, por el barrio. Tener un valor intrínseco, pues. Intrínseco. Entonces ella era la que representaba el cabildo. ¿Y en torno a eso se armaban carnavales o qué tipo de fiesta? Alrededor de eso, entonces había que preparar las danzas durante 5 o 6 meses, porque cada barrio tenía que tener una representación de una danza. Entonces uno salía desde por la mañana en su comparsa y iba al cabildo de Getsemaní, pasaba al cabildo de San Diego, pasaba al cabildo de Torice, y así, y en cada cabildo a ti te recibía la reina del cabildo, después que tú danzabas la danza que representaba tu barrio, entonces te ofrecían sus jugos o trago para los muchachos, en fin. Y así se la pasaba uno todo el día. Una fiesta completa. Usted iba de carnaval en carnaval, pues de cabildo en cabildo, me la imagino. Sí, pero estaba muy chiquita, de la mano de su mamá, supongo. ¿Qué? Ella me acompañaba. Su mamá le alcahueteaba. En aquella época las mujeres no eran tan libres. Claro, no se podía andar sola. Claro. Pero a ella le gustaba. Yo a veces me pongo a pensar que a ella tal vez le hubiera gustado hacer ella misma, ¿no? De esas cosas. Sí, entonces ella me acompañaba a todas partes. Claro. Y ella me llevaba, y así yo podía bailar. Un día de carnaval, una danza con un barrio, otro día, porque mi papá era muy conocido. Entonces yo desde que tengo uso de razón de 6 o 7 años, todo el mundo me decía, la niña Delia, ya todo el mundo sabía quién era. Y la niña Delia se quedó hasta hoy. Pero cuando yo voy a bailar de verdad, yo necesito concentrarme en mi propio interior y luego salgo a danzar. Y no bailo para los demás, baila para usted misma. Para mí misma. Usted lleva 46 años enseñando en una labor ininterrumpida que además la hace vibrar. ¿Y qué le comunica a la juventud a usted? ¿Qué le da a esa juventud que usted enseña? Bueno, la juventud siempre tienen curiosidades diferentes, ¿entiendes? Y esa curiosidad diferente es la que lo cuestiona a uno. Es decir, yo veo las cosas de mi ángulo, pero la otra persona, ese muchacho joven, la está viendo desde otro ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo comunicar con él para que haya relación y no se rompa ese punto de encuentro? Entonces yo lleno esas satisfacciones de vacío que él tiene y él a su vez me da energía para mirar la vida diferente. Claro. ¿Usted cree que las mujeres pueden cambiar este país? Pues es que de hecho ya lo hemos cambiado mucho. Ya es mucho lo que ha cambiado. Es que el país no se puede tomar como una integridad, sino que tiene distintos aspectos. Y la vida en general en Colombia ha cambiado mucho. No solamente para muy malo como es esta cosa del narcotráfico y de los demás tráficos que hay, sino para cosas muy buenas. El nivel de educación que tienen ahora las gentes, lo que estudian, lo que aprenden, los intereses localizados en que realmente se busque la conveniencia del país y se busque el mejorar las circunstancias en cuanto a la salud, en cuanto a la instrucción, en cuanto a los deportes. En todos los campos ha mejorado mucho el país y ha cambiado mucho. Que si las mujeres lo podemos cambiar, pues cada día vamos teniendo más influencia para cambiarlo de la que teníamos antes. Cada día hay más foros en los cuales podemos opinar.
cada día hay más cosas sobre las cuales nuestra decisión puede ser la decisión. Entonces, sin que yo crea, esta es una cosa que yo creo que vale la pena aclarar. Yo creo que hay que tener conciencia de género. Y una de las fallas que anoto a ciertas mujeres es que no tienen conciencia de su propio género. No piensan, ni sienten, ni creen como mujeres, o por lo menos eso creen ellas. Aunque en el fondo lo están haciendo, porque no lo pueden evitar. Pero a veces reniegan. Y uno no puede renegar de lo suyo, de sí mismo. Entonces me parece que es muy importante que en las mujeres cada día aumente su conciencia de género, su conciencia de que tienen una especie de predestinación por el hecho de ser mujeres y que lo que ellas pueden hacer no lo pueden hacer los hombres ni lo pueden hacer otras gentes. De manera que tengan ese sentido un poco mesiánico de su deber y de lo que les corresponde en la vida y en el mundo. Entonces el doctor Jiménez, que así se llamaba él y al que pronto le di el apelativo de mi patrón, por lo cual muchos de mis alumnos me llaman patrona, decidió que bueno, pues es decir, que él no podía decir que no, que iba a pedir permiso a ver si me podía recibir allá en la facultad sin ganar un peso, simplemente para aprender, pero con miedo de que de pronto ese enredo no resultaba, porque éramos las primeras que salíamos a hacer prácticas y obviamente no teníamos ninguna experiencia, ni la escuela tenía ninguna tradición como tal. Pero eso fue lo más delicioso del mundo entero. Lo único que no me gustaba era que me tocaba asistir a la práctica de los estudiantes de medicina, donde veían al microscopio, donde veían cultivos, donde hacían algunos exámenes para saber si veían bacterias en saliva o en piel o lo que fuera. Y me parecía que esos muchachos eran unos muchachos como menores que yo, pero como muy asustadores. Yo me sentía intimidada con ellos. Cuando llegaba la hora de práctica, yo me echaba la bendición: ay Señor, que yo sea capaz de mostrarle a estos muchachos lo que es. Pero a lo último terminamos siendo muy amigos, pero fue mucho susto en estar con hombres, cuando hija única, que había estado pues muy recatada de todo lo que fueran relaciones sociales. Claro que había unas cuantas muchachas y eran muy distinguidas. Yo creo que todas las mujeres somos curiosas por naturaleza. Y desde niña fui muy curiosa y me gustaron mucho los bichos, porque resulta que mi abuelo, a quien desafortunadamente no logró conocer mucho porque se murió cuando yo estaba muy niña, había estado en París en el Instituto Pasteur y había traído de allá un microscopio y otras cositas muy lindas que a mí me llamaban la atención. Entonces, desde que pregunté para qué servía ese aparato y me contestaron que era para ver cosas chiquitas, entonces yo ya pensé en microbios desde que estaba muy jovencita. Y a medida que crecía me gustaban más los microbios. La investigación como tal empezó a reflejarse ya años más tarde, cuando estuve haciendo estudios de grado en Estados Unidos, donde todo el mundo tenía que tener un proyecto de investigación a medida que avanzaba con sus estudios. Y desde ese momento me di cuenta que la investigación le da una tercera dimensión a todo, que fomenta la capacidad de hacerse preguntas, de tratar de contestarlas, porque no siempre se contestan, y de abrir caminos. Abrirle a un niño el camino hacia lo desconocido es muy hermoso y tenemos con quién contar. Pero yo creo que mientras más preguntas se hagan, más posibilidades hay de crecer en ciencia, en investigación, y hacer que este país ocupe el lugar que le corresponde por los talentos que tiene dentro del concierto americano. ¿Qué le diría a usted a una niña curiosa que se le parezca a usted cuando usted era niña? No, que jamás deje su curiosidad y haga todo lo posible por satisfacer eso que la inquieta, porque hasta que no logre llegar al punto donde ella misma se dé cuenta que está realizando sus sueños, no va a poder progresar.